Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Bienvenidos a una nueva semana de Alimento Diario. Serie, Palabra, Vida y Edificación. Título del tomo, El Camino, la Verdad y la Vida. Autor Pedro Don. Título de la semana, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Día lunes, leer con oración. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2 versículo 1. Repetimos, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. Título del día, la vida eterna. El mensaje de esta semana, titulado Yo soy el camino, la verdad y la vida, se basa en el capítulo 14 del Evangelio de Juan y hace parte de la segunda sección de este Evangelio. Los capítulos del 1 al 13 conforman la primera sección, mostrando que Dios quiere darnos su vida eterna para cumplir su voluntad, hacer de Cristo la cabeza de todas las cosas, siendo primero la cabeza de la Iglesia. Dios no quiere establecer una religión ni proporcionar un manual de conducta cristiana para mejorar el comportamiento humano. Lo que transforma al hombre y cumple la voluntad de Dios es la vida eterna, que todos necesitan recibir. Como la vida eterna es abstracta, misteriosa e indescriptible, Dios envió la palabra, que es concreta y accesible, y al recibirla, el hombre recibe la vida eterna. La palabra que Dios envió al hombre no era un código de comunicación, sino su propio Hijo, Jesucristo, que estaba con él desde el principio. Fue enviado, se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. El hombre, para ser salvo y recibir la vida eterna, solo necesita recibir la palabra que Dios envió al mundo. Sin embargo, para aceptar a Jesús como el enviado de Dios, hubo dificultades. Los líderes judíos no lo reconocían como el Mesías y por lo tanto no aceptaron su palabra. Ya en el primer capítulo del Evangelio de Juan leemos que el Señor era la palabra, que la vida estaba en él y la vida era la luz de los hombres. Pero los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque la luz expone las obras de las tinieblas y esto resulta incómodo. Si nos sentimos incómodos con la luz, no debemos huir de ella. Si permanecemos bajo su exposición, en algún momento hará su trabajo y nosotros seremos resucitados. Mientras permanezcamos en la luz, la vida transformadora que hay en ella nos alcanzará y recibiremos sus efectos beneficiosos. Mientras estuvo en la tierra, Jesús no hablaba sus palabras, sino que hablaba todo lo que escuchaba del Padre. Tampoco hacía nada por sí mismo, sino que el Padre era el autor de todas sus obras y palabras. Él era un canal a través del cual el Padre hablaba y daba vida al hombre. No obstante, a los hombres les resultó difícil admitir que sus palabras provenían de Dios y muchos cuestionaban si realmente era el enviado de Dios. En los primeros capítulos de Juan fueron tantos los cuestionamientos por parte de los líderes del pueblo judío que el Sanedrín tomó la decisión de matar a Jesús, con el pretexto de que estaba causando problemas entre el pueblo. Los líderes judíos corrían el riesgo de perder sus privilegios e influencia, temiendo que el Imperio Romano los despojara del poder religioso porque no podían controlar al pueblo judío. En este contexto, Jesús rompió con el judaísmo y comenzó a buscar a sus propias ovejas, que oyen y reconocen su voz, y a quienes quería sacar del redil de la ley. La ley sirvió como ayo y tutor, guiando al pueblo hasta que Cristo viniera, y debía conducir al pueblo a Cristo. Cuando llegó nuestro Señor Jesús, comenzó a llamar a sus ovejas para sacarlas del redil de la ley y darles pastos nuevos. Luego Jesús fue a Betania,
donde Simón el leproso le ofreció un banquete. Nosotros también éramos leprosos y rebeldes contra Dios, pero el Señor un día nos salvó, perdonó nuestros pecados y nos sanó de nuestra rebelión. Hoy somos parte de las ovejas del Señor. Allí, en aquella casa, estaba también Lázaro, que había sido resucitado, como nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y andábamos conforme a los deseos de la carne y nuestros propios pensamientos, gobernados por los principados y potestades del aire, por las huestes espirituales de maldad, por el espíritu que actúa en los hijos de desobediencia, muertos para Dios. Efesios capítulo 2 versículos del 1 al 3. Sin embargo, un día la gracia nos alcanzó y creímos en el Evangelio. Fuimos salvos y obtuvimos la vida eterna. Fuimos resucitados y llevados a los lugares celestiales con Cristo. En Betania, además de Simón y Lázaro, estaba Marta, quien servía al Señor, representando a los muchos hermanos dispuestos a servirle. Y estaba también María, que derramó su precioso perfume sobre los pies de Jesús y los ungió, secándolos con sus propios cabellos. En este escenario vemos en Betania, que significa casa de miseria, casa de pobres o casa de aflicción, una miniatura de la vida de la iglesia. De la misma manera estábamos desamparados, dispersos y sin rumbo, como ovejas sin pastor, pero el Señor nos llamó por nuestro nombre y hoy somos parte de su rebaño. En el capítulo 12 de Juan, el rechazo de los judíos alcanzó su nivel más alto. Por eso, en el capítulo 13, en la última cena, un momento íntimo con sus discípulos cuando esperaban las instrucciones finales de su maestro, Jesús hizo algo sorprendente. En medio de la cena se humilló lavando los pies de los discípulos. Quizás estaba razonando sobre quién de ellos sería el líder después de la partida de Jesús, pero él dio una lección de humildad, recomendando que hicieran lo mismo, lavándose los pies unos a otros. Estamos aquí como siervos uno de otros. Si nuestro Maestro nos sirvió, ¿quiénes somos nosotros para no seguir su ejemplo? En la última cena era necesario que Jesús denunciara y apartara al traidor. Cuando Judas Iscariote salió de la cena, Jesús se sintió aliviado porque estaba con los 11 discípulos más fieles, lo que le permitió abrirles el corazón para expresar sus palabras antes de ser crucificado. Aunque fue un tiempo de mucha tristeza, el Señor les dio esperanza porque era necesario que Él se fuera para que viniera el Consolador, el Espíritu de verdad. Hoy no estamos solos porque Él es el Espíritu en nosotros, la unción que nos enseña y guía en todas las cosas. Tenemos todo lo que necesitamos para hacer la voluntad de Dios. Jesús necesitaba morir, porque de lo contrario no habría solución para nuestros pecados y no podríamos recibir la vida eterna. La segunda sección de los capítulos 14 al 21 habla de la muerte y resurrección de Cristo, de cómo Él se vuelve el Espíritu para entrar en aquellos que creen en Él, engendrando la iglesia y formando así el cuerpo de Cristo. Quien cree en Él pasa a ser miembro del cuerpo y comienza a edificar el lugar de la morada del Padre. Así Dios podrá estar con los hombres para siempre. Amén. Querido oyente, escriba la frase que más tocó su corazón, destaque los puntos clave de esa frase y ore de acuerdo con el contenido destacado. Lectura de apoyo para la semana. Libro La vida eterna hoy, capítulo 1. Libro La maravillosa invitación de Dios al hombre, capítulo 3. Jesús es el Señor.